A ver, buenas tardes, doctores. ¿Se escucha? Sí, doctor, buenas tardes. Bien. Hoy día vamos a tener la clase teórica sobre colgajos. Ya ustedes ya han hecho la parte práctica, ya tienen un conocimiento sobre esto. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y vamos a subir las diapositivas. Si hubiera alguna duda, por favor, levanten la mano, preguntan, interrumpen, no hay problema. Ya tenemos aquí para resolver cualquier problema. Solamente hay 22 alumnos. Tengan en cuenta que se les está tomando lista y con 3 inasistencias, pues ya prácticamente estarían inhabilitados, así que tengan mucho cuidado. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ok. Ya, entonces, vamos a hacer la definición. Como ustedes saben, un colgajo es un segmento de tejido que tiene vascularización propia y con esta vascularización puede estar unida o no al organismo mediante su pedículo vascular. Entonces, aquí hay que hacer la salvedad de que en algunos casos se tiene que cortar el pedículo, pero para que tenga la definición de colgajo es que este pedículo tiene que llevarse y en el lecho receptor se va a buscar un vaso y se va a hacer una anastomosis microquirúrgica. Entonces, allí ya cumpliría la definición que tendría su vascularización propia. ¿Ya? Es el único caso. Después, en todo siempre va a tener su vascularización. A diferencia de los injertos, en que el injerto pues se desprende completamente del organismo, no hay ningún vínculo que lo una y se va a nutrir del lecho, ¿no? De los vasos que nuevamente se puedan formar. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta el punto de rotación. Es por donde entra el pedículo vascular. Entonces, si tenemos una porción de tejido y esta se alimenta o se nutre por un vaso, nosotros podemos levantar este colgajo hasta donde entra el pedículo vascular. Ya no podemos levantarlo más, porque podemos lesionarlo. Y eso se llama punto de rotación, por donde entra el pedículo. Y arco de rotación es la distancia al área que puede ser cubierta por el colgajo. Es cómo nosotros lo podemos movilizar este colgajo y puede cubrir diferentes áreas, ¿no? Está en relación al tamaño del pedículo y también de la porción de tejido. Cuando nosotros sabemos estas características que puede tener este colgajo, nosotros vamos a estar seguros en cuanto al diseño y poder levantar el colgajo. Los colgajos se dividen en un segmento de tejido, que es la porción útil de tejido a movilizar desde el área dadora a la receptora, también lo conocen como la pastilla, ¿no? Y la otra porción es el pedículo, es el tejido que contiene los vasos sanguíneos que nutren al colgajo, ¿no? ¿Cuándo se indica un colgajo? Un colgajo se indica para dar cobertura a estructuras nobles. ¿Y cuáles son estas estructuras nobles? Los nervios, los tendones, huesos, cartílagos, vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, en el antebrazo y en las piernas, en la porción distal, nosotros vamos a tener como estructura, pues, la piel, el celular subcutáneo y todas estas estructuras, nervios, tendones,
no hay músculo, nada que lo proteja, ¿no? En la porción distal. Por lo tanto, si estas estructuras están expuestas, eh, con un injerto no va a ser suficiente. Tienen que movilizarse tejidos de mayor grosor para que cubran estas estructuras, ¿no? Entonces, también se utiliza para cobertura de prominencias óseas y elementos protésicos, por ejemplo, en las úlceras por presión. Entonces, se van destruyendo los tejidos, ¿no? Por culpa de las prominencias óseas, y estas prominencias van a estar expuestas, lo mismo que también pueden utilizarse prótesis. Entonces, nosotros vamos a cubrir, ¿no? Estas úlceras, estos huesos que están expuestos, estas prótesis, ¿no? También se puede dar en la porción distal de los dedos y lo tenemos que cubrir con colgajos, con tejidos que tengan mayor grosor, que los puedan defender. Se utiliza para cobertura de regiones con déficit de irrigación, por ejemplo, fracturas expuestas, osteomielitis crónica, radiodermitis, pseudoartrosis. En estas entidades vamos a tener que hay un tejido de cicatrización. Por lo tanto, estas cicatrices no tienen una buena irrigación. Cuando nosotros movilizamos un colgajo, vamos a movilizar tejido que tiene vascularización propia. Por lo tanto, vamos a llevar a la zona receptora un tejido con una circulación mejorada. También cuando usamos colgajos en rostro, ¿por qué? Porque va a dar un mejor resultado funcional y estético en cuanto a color, textura, retracción, debido a que se van a movilizar tejidos que tienen características similares. Entonces, por eso utilizamos. Miren, esta lámina la he dejado así porque esto era lo antiguo, ¿no? Era cuando yo recién inicié la especialidad de cirugía plástica, esto era lo que estaba en boga. Y esta es la escala reconstructiva. Entonces, siempre es necesario que nosotros recordemos la historia, ¿no? Para saber cómo se ha mejorado. Entonces, siempre se iba desde lo más simple hacia lo más complejo. ¿Cuál era lo más simple cuando teníamos una herida? El cierre directo. Cuando no era posible hacer el cierre directo y no habían estructuras nobles expuestas, se ponía un injerto de piel. Después, si esto no es posible por las características de la úlcera, un colgajo cutáneo o un colgajo muscular, y por último los colgajos libres, ¿no? Esto era antes. Siempre se iba de lo más simple a lo más complejo, y en algunos casos se podían combinar más de dos técnicas. A veces un cierre directo lo que se podía y el resto lo injertábamos, ¿no? O un injerto con un colgajo, también, como van a ver ustedes. Pero ahora ya tenemos de que si tenemos una herida, ¿no? Lo podemos, si está con signo de infección, lo dejamos que esto cicatrice solo. Y eso se llama cierre por segunda intención. Pero si no tiene ningún signo de infección, podemos hacer un cierre primario o podemos hacer un cierre por presión negativa con los BAC. Entonces, con eso también se ayuda a cerrar. A la vez que se va retirando tejido necrótico o infectado, pues ayuda por contracción a cerrar. Cuando ya la úlcera queda con tejido de granulación, podemos colocar un injerto dérmico. Si esto no es posible y hay estructuras nobles expuestas, podemos colocar una matriz dérmica. No podemos hacer un colgajo local, colgajos a distancia, expansores y por último los colgajos libres. Entonces también podemos saltearnos, pero miren ahora todas las alternativas que nosotros podemos tener, ¿no? Esto es lo último que se está utilizando.
Aquí tenemos, por ejemplo, cierre por segunda intención, ¿no? Una herida que está infectada, lo dejamos, lo curamos, le damos antibióticos, ¿no? Limpiamos y va a ir cerrando, se va a ir limpiando poco a poco, los signos de inflamación van desapareciendo hasta que por último termina cerrando con una cicatriz un poquito pues inestética, ¿no? Las heridas, por ejemplo, acá una herida supurada con drenaje, se llena con tejidos de granulación, miren, se va llenando con tejidos de granulación. Estos tejidos de granulación tienen miofibroblastos y esto va a hacer que esto se contraiga. Esto demora, ¿no? Se da generalmente pues cuando hay pérdida de tejidos, ¿no? Pero al final llega a cicatrizar. Lo que nos interesa es que haya una continuidad de la piel y no haya estas heridas que pueden contaminarse y infectarse, ¿no? Entonces, en primera intención, miren, cuando nosotros cerramos, se produjo una herida, un corte, y lo suturamos, ¿no? En cirugía plástica nosotros suturamos en dos planos, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede haber suturado solamente la epidermis, pero nosotros cerramos generalmente el tejido dérmico, cosa que así la tensión se forma en esta parte de tejido y ya no en la epidermis. Por lo tanto, la epidermis cicatriza mejor. En segunda intención, tenemos una herida, hay pérdida de tejido, entonces esto va llenando, se va contrayendo, ¿no? Y tercera intención es cuando sucede esto, pero aceleramos el proceso cuando ya está limpia la herida y lo cerramos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que todo este tejido, ¿no?, que se ha ido llenando de cicatriz, al final la cicatriz va a ser de este tamaño. Entonces, cuando nosotros hacemos una revisión de cicatriz, se llama cuando tenemos que sacar esa cicatriz. Entonces, sacamos todo este tejido y volvemos a suturar. Y cuando lo volvemos a suturar, lo tenemos que suturar, ¿no?, como si fuera esta de primera intención, en dos planos. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos incisiones, ¿no?, tratamos de hacer las incisiones con las líneas de Langer, o también esto Langer lo utilizó pues en cadáveres, ¿no? Entonces Borges lo utilizó en personas vivas, pero tienen mucha similitud. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, antes las cesáreas lo hacían del ombligo hacia el pubis, una incisión vertical. Entonces causaba mucho dolor, mucha retracción, mucha cicatriz. Entonces, ahora pues utilizan la incisión de Feinstein suprapúbica, entonces ya no lesionan tantas fibras, por lo tanto son menos dolorosas y las cicatrices van muy bien. Entonces, cuando nosotros reparamos una herida, tratamos de que las incisiones queden en los surcos, en las líneas, en las arrugas. Entonces, si esto sucede así, se va a quedar confundida como si fuera una arruga. Por ejemplo, hay una herida en la frente. Tratamos de que la cicatriz quede horizontal, ¿no?, porque así se va a confundir con una arruga, ¿ya? Igual en la cara también tratamos de seguir estas líneas, ¿no?, para que queden confundidas con pliegues naturales. Por ejemplo, si hay una herida acá, puede simular que es con el surco nasogeniano. Las heridas en los labios siempre van a ser verticales, ¿no? En la nariz son horizontales. En esta parte debajo de los párpados también son ligeramente horizontales. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? En el cuello también así son horizontales, en los brazos son así, ¿no? En esta forma. Esta es la terapia de presión negativa. Tenemos una úlcera residual, miren aquí también. Entonces se le ha colocado una esponja, ¿no?, un chupón y este conector a esta bomba.
esta bomba pues está extrayendo el tejido material y esto va a producir una limpieza de esta zona. Entonces, pero esto tiene que estar por lo menos 2 semanas, 2 a 3 semanas, para que pueda funcionar. Entonces ya nos deja la úlcera limpia, podemos injertar o podemos movilizar un colgajo local, ¿no? Porque esto va a ser asiento pues, de una prótesis, entonces tiene que tener una buena cobertura. Los injertos, miren por ejemplo, una quemadura de tercer grado, todo esto es un tejido necrótico, un tejido blanquecino, ¿no? Entonces no cicatriza, nosotros le damos hasta 3 semanas para que cicatrice. Como no cicatriza, pues esto debajo tenemos tendones y todo, pero no se ha quemado bueno, tan profundo y le podemos colocar un autoinjerto. Si hubieran los tendones expuestos, tenemos que movilizar un colgajo, ¿no? Las matrices dérmicas. Miren, esta es una cicatriz queloide que impide pues que el paciente pueda realizar sus movimientos adecuadamente. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está sacando toda esta cicatriz, y se va a colocar una matriz, ¿no? Entonces, esta matriz, ¿no?, tiene 2 capas, ¿no? Entonces, va a cubrir todo el defecto y posteriormente, después de 2 semanas, ya lo vemos que está adecuado, que ya se ha adherido, ¿no? Entonces vamos a retirar la parte de la silicona que está externa, ¿no? Entonces, y sobre esto vamos a colocar un injerto de piel, ¿no? Un injerto de piel parcial. ¿Por qué? Porque ya las estructuras ya no están expuestas, están cubiertas con esta matriz dérmica. Entonces se retira esa capa y sobre eso se coloca un injerto. Ahora, esto no es el tratamiento definitivo. Ustedes pueden ver de que aquí hay zonas que probablemente crezcan. Para evitar esto, usamos de presoterapia, ¿no? Le pedimos que se confeccione a un guante de un material de algodón licrado, entonces, y esto pues se va a colocar y esto va a impedir que este injerto pues crezca, ¿no? Y al final la evolución son muy buenas, ¿no? Lo que le permite al paciente pues realizar los movimientos, ¿no? Pero aquí todavía esto no termina, hay que darle un tratamiento final. Por último vamos a ver algunos colgajos, ¿no? Los colgajos miren, hay exposición ósea, entonces tenemos que darle cobertura adecuada. Antes, cuando se exponían los huesos, pues no había forma, pues se tenía que amputar. Entonces, ahora movilizamos un colgajo en BY, B porque el diseño es en B, y se va a avanzar. Se hace una incisión perpendicular nada más. No se levanta el colgajo. Entonces, con este colgajo, pues prácticamente recibe toda la irrigación de la parte inferior. Entonces, todo esto se moviliza y se cubre la parte ósea. Entonces, al cubrirse la parte ósea, aquí va a dejar un espacio, que este espacio tranquilamente puede suturarse, ¿no? Entonces se va a poner un punto especial de Gillis para proteger la punta y puntos simples a los costados. Y al final se ha protegido el dedo, se ha mantenido la longitud del dedo, ¿no? Va a quedar un poquito más delgado esta zona, pero es funcional, ¿no? Y se ha protegido este dedo. Hay diferentes colgajos. Por ejemplo, miren aquí este paciente sufrió este accidente, tiene todos estos tejidos desvitalizados, expuestos, ¿no? Los tendones, vasos. Entonces se hace una limpieza quirúrgica
y se va a preparar un bolsillo tóraco-abdominal. Se hace una incisión en el tórax con el abdomen y ahí se va a colocar la mano, se va a suturar y se va a dejar que los vasos de esta porción de tejido pues vayan irrigando a la úlcera, también de los bordes se va a ir presentando. Entonces se deja ahí durante 3 semanas. Y después se hace una incisión, ¿no? Vamos a cortar para ver cómo va la irrigación, ¿no? Y injertamos la zona que va a quedar expuesta, ¿no? La zona dadora. Se deja ahí durante 2 semanas más y por último ya se retira, ¿no? Cuando ya se retira se ve que todo este tejido ya se ha incorporado, tiene una nueva irrigación, tanto por la base como por los costados, ¿no? Y el paciente pues ya puede realizar movimientos porque se han conservado los tendones, vasos y se ha salvado la mano. El único defecto que va a quedar pues en el tórax y parte del abdomen su injerto, ¿no? Con algunas úlceras residuales que pueden presentar. Entonces, con este colgajo se ha dado protección y se ha salvado la mano, ¿no? Miren, todavía la mano derecha. Entonces, conforme pasa el tiempo, esta cicatriz puede mejorarse, pero la mano es completamente funcional. Es un colgajo tóraco-abdominal. Ahora vamos a ver un expansor. Los expansores son como globos que se van a ir llenando con una solución de cloruro de sodio, ¿no? Y va a constar de la parte protésica, ¿no? Es silicona, ¿no? Y va a tener un chupón y un conector. En algunos casos este conector está alejado, pero en otros está sobre el expansor, ¿no? Y como ustedes verán, tiene un metal. Entonces, con un imán se va determinando la posición y se va a colocar con una jeringa, una hoja 18 o 21, y se va a ir llenando cada vez el 10% del volumen de este expansor. Entonces, hay de diferentes formas de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, miren, este expansor es para una mama. Entonces tiene su metal y ahí se coloca, ¿no? Y sobre esto pues se infiltra y se va llenando hasta que uno consigue el volumen deseado, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los expansores? El expansor de tejido va a servir para aumentar volumen de tal forma que puede utilizarse en diferentes áreas. Gracias a Dios la piel tiene una característica que es la elasticidad. Entonces, así como un globo se puede aumentar de tamaño, ¿no? De volumen, por la elasticidad que tiene las características, entonces la piel también puede estirarse. En este caso, este paciente pues sufrió un traumatismo nasal, este accidente con la pérdida del dorso, las alas, la punta, ¿no? Y parte también de la frente y la ceja. Entonces, mírenlo de perfil. Entonces, se utiliza este expansor, ¿no? Para aumentar tejido, y ese tejido se va a utilizar después para hacer la reconstrucción, ¿no? Entonces, se retira el expansor, ¿no? Y ya tenemos tejido suficiente para hacer el dorso, las alas, ¿no? Nasales, y por último, pues su ceja pues se tatúa, o en algunos casos se puede injertar, ¿no? Del cuero cabelludo se saca una porción de piel, se coloca en la forma de la ceja, ¿no? Siguiendo siempre la orientación de las cejas. Entonces,
Todo esto se puede realizar, pero requiere pues mucho trabajo, paciencia, ¿no? Por parte de los pacientes, ¿no? Y también del personal, ¿no? Pero todo esto es factible. Miren otra paciente con un nebus gigante. Entonces, eh, se colocan los expansores siempre sobre una base donde hay una estructura ósea, ¿no? De tal forma que si está sobre un hueso, la piel pues se va a expandir mejor. Acá, por ejemplo, este expansor está sobre el abdomen, entonces parcialmente está sobre las costillas, pero este expansor se va a meter al abdomen. Entonces no va a haber mucha ganancia de tejido, ¿no? En cambio, comparen. Acá sí. ¿Por qué? Porque está sobre las costillas. Acá también están sobre el hueso. Entonces, una vez que se ha ganado piel, hacemos el corte, se retira y ya tenemos piel en exceso para cubrir, ¿no? Estos defectos. Se puede sacar y se va a mejorar el aspecto. Con esto no alcanzó para todo, pero ya al menos la paciente está un poco más contenta, ¿no? Ya no tiene tanto este nebus. Y así se puede hacer muchas cosas con estos expansores, ¿no? Colgajo, miren, un colgajo tendinocutáneo. ¿Qué es lo más importante? Nosotros tenemos que proteger la mano. Entonces, ha habido necrosis de los tendones extensores. Entonces se van a reemplazar. Y se coloca una variedad de silicona para que sirvan como guía de estos tendones. Entonces se escoge la zona dadora del pie, se va a sacar toda esta zona con algunos tendones, ¿no? Acá está el colgajo tendinocutáneo dorsal del pie y se va a llevar para la zona que lo requiere. Se hace la anastomosis, ¿no? De los tendones y se coloca pues, se hace el cierre directo, ¿no? Y en algunos casos pues cuando falte tejido pues se puede colocar un injerto, pero aquí se trata de liberar la mayor cantidad de tejido para que pueda cerrar. Entonces miren, en 3 semanas ya tenemos aquí el colgajo. En 6 meses y el paciente puede hacer todos sus movimientos, ¿ya? Esta es la zona donante y esta es la zona receptora. Acá había un error. Ahora vamos a hacer la clasificación de los colgajos. Los colgajos se clasifican en simples, cuando solamente tienen piel, grasa o fascia, y compuestos, cuando aparte de eso tienen músculo, hueso, cartílago, fascia. Entonces ya van a ver algunos ejemplos en que se pueden utilizar algunos colgajos compuestos. De acuerdo a la vecindad, se pueden hacer colgajos locales, ya sea por avance o deslizamiento, o con pivot, ¿no? Por donde entra su vaso sanguíneo, y se pueden hacer como rotación, transposición y de interpolación. Vamos a dar ejemplos de cada uno. A distancia podemos hacer los que sean directos, indirectos o libres. De acuerdo a la región anatómica donante, lo vamos a clasificar en cabeza y cuello, el tronco, extremidad superior y extremidad inferior. Y aquí tenemos la clasificación según su irrigación sanguínea. Los vamos a tener a los colgajos random, o sea, no sabemos específicamente qué vaso es el que está irrigando este colgajo, ¿no? Generalmente está irrigado por el plexo dermosubdérmico, pero no hay un vaso específico. Y tenemos los colgajos axiales, ¿no? Entonces, sabemos qué colgajo es el que estamos utilizando, ¿no? El que nos va a ayudar a proteger. Entonces, podemos utilizar un colgajo cutáneo axial, un colgajo en isla, ¿no? Entonces, esto nos va a servir pues para
realizar un colgajo pues un poco más largo con mayor seguridad, ¿no? Hay colgajos fasciocutáneos en las que se incluye la fascia profunda, se protege el plano profundo con una red anastomótica. Hay colgajos miocutáneos, colgajos musculares, osteocutáneos y osteomiocutáneos que tienen un vaso específico. Y por último, esto es lo que está de moda ahora, los colgajos de perforantes o propeller, también que los llaman en hélice. Vamos a ver. Planificación preoperatoria, predicción del arco de rotación. El punto de rotación ya le dijimos que es la entrada del pedículo. Mientras esté cercano al origen, mayor arco de rotación, porque nos va a dar mayor estructura, mayor cantidad del colgajo para poderlo movilizar, ¿no? Porción distal del músculo se utilizan pues para colgajos de transposición. El arco de rotación reverso, transposición sobre pedículos segmentarios. Miren, acá tenemos un colgajo muscular. El pedículo pues está por la parte posterior, entonces se diseca solamente hasta esa zona y todo el músculo puede movilizarse para cubrir algún defecto, ¿no? Entonces, miren, acá está el pedículo. Toda esta zona, ¿no?, es el arco de rotación, hacia donde puede movilizarse, ya sea anterior o posterior. ¿Ya? Ahora vamos a hacer los colgajos cutáneos. Para que ustedes tengan idea, esta es una arteria nutricia, que siempre van a estar al lado de los huesos, ¿no?, los vasos grandes. De esta arteria van a partir vasos septocutáneos, porque van entre el septum, entre dos paquetes musculares, y van a salir vasos musculares directos, o también a partir de los vasos septales. A medida que todos estos vasos se dirigen hacia la epidermis, van a emitir ramas. Son múltiples vasos y van a emitir múltiples ramas que se van a anastomosar entre sí. Y eso van a formar plexos o redes anastomóticas entre varios vasos. Entonces, esta red, pues, y acá, esta es la fascia de lo que cubre al músculo. Entonces van a haber redes infrafaciales, suprafaciales, van a haber redes anastomóticas en el tejido celular subcutáneo, en la dermis, ¿no?, y ya por debajo de la epidermis, subepidérmicos. Entonces, mientras mayor cantidad de tejido nosotros podamos obtener, ¿no?, por ejemplo, la piel de la epidermis con la dermis, estos son la parte cutánea. Pero si nosotros utilizamos colgajos fasciocutáneos, quiere decir que vamos a utilizar desde la fascia. Entonces, hay mayor cantidad de redes anastomóticas, por lo tanto, los colgajos son más seguros. Y si utilizamos colgajos musculares, estos colgajos musculares van a servir para llevar mayor cantidad de tejido, pueda protegerse y se pueda cubrir los defectos con mayor facilidad, ¿no? Entonces, recuerden bien este esquema. Vamos a hacer rápidamente teoría de los angiosomas. El angiosoma es un bloque tridimensional de tejidos que está irrigado por una arteria segmentaria y su vena acompañante. Y entre estos van a estar interconectados por vasos de saturación de calibre reducido que se llaman los shock vessels. Entonces, los angiosomas va a ser la división del cuerpo en territorios vasculares tridimensionales. De tal forma de que Taylor, en 1987, describió, ¿no?, más de 40 angiosomas que estaban distribuidos en todo el cuerpo. Entonces, cada color significa que hay un vaso responsable
de administrar sangre a estos tejidos, ¿no? En cada zona hay un vaso. Entonces, nosotros podemos movilizar estos colgajos sabiendo qué vaso es el responsable de la nutrición de este colgajo. Entonces, imagínense toda la cantidad de colgajos cutáneos que podemos movilizar, ¿no? Para cubrir los defectos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un perforante y este es un angiosoma, entonces todos estos angiosomas van a estar unidos por una arteria nutricia principal. Entonces, aquí tenemos que describir, corresponde a lo que es el territorio anatómico. El territorio anatómico es la porción de tejido que un vaso se encarga de nutrir, de irrigar. Entonces, aquí tenemos dos vasos y dos territorios anatómicos. Pero, ¿qué pasa cuando se corta un vaso? Entonces, de este territorio, de este vaso, como tienen vasos comunicantes a través de los plexos, va a irrigar determinada zona. Entonces, esto es por un lado y por el otro lado también le van a irrigar esta zona, ¿no? Entonces, este es el territorio dinámico. Entonces, al final, nosotros podemos aumentar el territorio, ¿no? El territorio ligando los vasos. Entonces nos aseguramos de que la irrigación sea mayor, haya mayor cantidad de vasos y por último sea seguro movilizar este colgajo. Entonces hay que entender esto, que el territorio dinámico se da por ligar los vasos, ¿no? Entonces vamos a forzar la irrigación mayor por parte de algunos vasos sanguíneos que se encargan de un territorio normal, ¿no? Entonces, miren, se ha inyectado un colorante, ¿no? Y se puede ver cómo se distribuye este colorante por diferentes angiosomas, ¿no? Cada uno, este es una arteria perforante y pues va a irrigar diferentes angiosomas. Entonces, con esto nosotros podemos valernos para poder diseñar un colgajo. La supervivencia de un colgajo es diferenciar la base anatómica del colgajo de la base vascular, ¿no? Entonces, volvemos aquí, ¿no? Diferenciar la base anatómica de la base vascular del colgajo. El territorio anatómico de un colgajo corresponde al área de perfusión normal en reposo de la arteria que nutre al colgajo. Este es el factor intrínseco más importante porque nosotros debemos saber qué vaso es el que está nutriendo. Y el territorio dinámico corresponde a un territorio no anastomótico. Factores que mejoran la supervivencia de un colgajo: la manipulación del agente físico y las agujelas, ¿no? Manejo de la congestión venosa. Cuando nosotros tenemos un tejido que no se irriga bien porque los vasos venosos no liberan la sangre, entonces tenemos que tomar a estas agujelas para que absorban la sangre y puedan permitir la supervivencia del colgajo, ¿no? Sí. Aquí tenemos que tener en cuenta también evitar fallas, ¿no? Factores preoperatorios, el juicio clínico, el estado de salud del paciente y la selección del colgajo que vamos a utilizar. Factores intraoperatorios, el plan operatorio, la técnica quirúrgica y la colocación del colgajo en forma adecuada. Posoperatorios, condiciones generales del paciente, locales, ¿no? Del sitio quirúrgico, y hay que dar un anticoagulante profiláctico. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Las causas de fracaso de un colgajo: hay factores intrínsecos, cuando el aporte sanguíneo es deficiente, y factores extrínsecos, errores en la curación y posición del colgajo. Tensión en cierre de herida y torsión del pedículo,
hematoma, infección, error en la anastomosis vascular. Nosotros hemos tenido casos en que el cirujano, por ejemplo, termina ya la cirugía y lo deja que el residente pues se encargue de cubrir al colgajo. Entonces, en alguna oportunidad, un residente pues muy cuidadoso pensó que el vendaje debería ser un poco fuerte. Entonces, este colgajo pues impidió la circulación de ese colgajo y por lo tanto al día siguiente cuando fuimos a verlo estaba necrosado. Entonces hay que, si nosotros vamos a colocar un vendaje, esto es solamente para cubrir las gasas, las heridas, ¿no? Pero si no tiene finalidad de compresión, no hay que hacerlo, ¿no? Porque nos hizo perder pues cuánto tiempo de cirugías, ¿no? A ver, monitorización de los colgajos. Hay signos de insuficiencia arterial y venosa de un colgajo. Si nosotros vemos la piel pálida, quiere decir que no le está llegando suficiente irrigación. Entonces podemos ver si este colgajo se da en una extremidad, podemos ver la disminución del llenado capilar. Puede haber sangrado, puede haber aumento de temperatura, puede haber aumento de volumen. Si este colgajo está cianótico, ¿no? Quiere decir de que la sangre venosa pues no se distribuye y por lo tanto vamos a utilizar pues las sanguijuelas, ¿no? O podemos abrir y permitir que drene la cantidad de sangre acumulada, ¿no? En este caso se abrió, sangró y se quedó la herida abierta. Tenemos que, para conocimiento, fenómeno de retardo. Es la interrupción quirúrgica de una porción de irrigación del colgajo antes de ser transferido. Pero esto se realiza pues con tiempo, ¿no? Con una semana de anticipación. Entonces se van a hacer incisiones para ver pues que la irrigación se pueda mejorar, como vieron en el colgajo tóraco-abdominal, ¿no? Esto se llama fenómeno de retardo. Objetivo: aumentar la supervivencia e incorporar territorios potenciales al colgajo, mejorar tolerancia a la isquemia, aumento de vascularidad, y se debe esperar de 2 a 3 semanas para hacer la transferencia definitiva. Esta es una lista de los colgajos axiales, ¿no? Acá tenemos el vaso cutáneo directo y el colgajo axial, ¿no? Entonces, de la arteria supraorbitaria vamos a tener el colgajo pues supraorbitario. Rama frontal de la arteria temporal tenemos el colgajo frontal, la supratronclear, colgajo frontal, el colgajo indio. Rama parietal de la arteria temporal, colgajo de cuero cabelludo. Occipital, colgajo de cuero cabelludo occipital. Arteria auricular posterior, colgajo auricular posterior. Generalmente ahora se toman los nombres de las arterias. Antes, si alguien descubría ese colgajo, pues llevaba su nombre, ¿no? De la arteria torácica lateral, colgajo mamario externo, ¿no? Rama cutánea de la arteria tóraco-dorsal, colgajo tóraco-dorsal. De la arteria epigástrica superficial interior, pues también se va a llamar similar, colgajo de la arteria epigástrica, ¿no? Colgajo hipogástrico. La arteria circunflexiliaca superficial, van a ver ustedes, esto se llama colgajo inguinal. De la arteria pudenda, colgajo escrotal, y de la pedia, colgajo pediodorsal, ¿no? Estos son algunos ejemplos de colgajos. Y aquí tenemos los colgajos propeller. Tenemos una úlcera en el talón. Entonces, tenemos que hay un territorio vecino y tenemos dos vasos que van a ser los responsables de este colgajo. Entonces se identifican con Doppler, se va a hacer la incisión, ¿no? Miren, se ha levantado gran cantidad de tejido y aquí están los vasos. Y se llama propeller porque es en hélice. Entonces, este colgajo pues se va a movilizar 180 grados
Entonces, como aquí tenemos mayor cantidad de tejido, este tejido pues va a llegar a cubrir esta úlcera, esta prótesis que tiene este paciente. Entonces, lo cubre perfectamente y esta puntita va para este lado a cubrir parcialmente el defecto. Y al final cerramos, ¿no? Cuando los colgajos se realizan en B, entonces da la oportunidad de cerrar la zona heladora y nos va a quedar así. Siempre dejamos un drenaje. Posteriormente esto va a cicatrizar y miren la evolución muy buena, ¿no?, de este paciente. Antes, cuando tenían lesiones en el talón, en los tobillos, generalmente no se podía reconstruir y era ya sinónimo de amputación, ¿no? Pero gracias al descubrimiento de estos colgajos, pues ahora todavía se pueden salvar estos tejidos, ¿no? Otro ejemplo, miren, tenemos esta úlcera grande, se han identificado estos vasos, ¿no?, los principales, aquí están, se voltea el colgajo y se cubre todo el defecto. Miren el tamaño del defecto, ¿no? Y al final queda funcional, está cicatrizado. Cuando se toman a veces cierta cantidad de tejidos que son muy grandes, no cierra bien, se puede colocar un injerto, ¿no? Pero estos son casos raros. Entonces aquí tenemos que, según el patrón vascular, tenemos los colgajos random, cuando no sabemos exactamente qué vasos es el que irriga determinada zona, y los colgajos axiales. Tenemos un vaso sanguíneo que va a nutrir determinada zona y se forma como una isla, ¿no?, de piel, ¿no? Entonces, posteriormente, si nosotros es muy grande este tejido, pues lo podemos cortar y vamos a utilizar esta isla de piel. Esto de acá se llama península. Y si esto nosotros cortamos el vaso, lo podemos utilizar como colgajo libre. Y en la zona receptora, pues vamos a hacer la anastomosis respectiva, ¿no?, para que tenga su propia irrigación. Según su movimiento, los colgajos habíamos visto que eran locales, de avance o deslizamiento, y con pivot, de rotación, transposición e interpolación, ¿no? Entonces, los colgajos locales, vamos a ver, son aquellos que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica. Pueden ser de avance o con punto pivot, ¿no? Rotación, transposición e interpolación. Los de avance, tenemos el colgajo BY, en la que vamos a dibujar una B al lado del defecto. Los brazos de la B avanzan para cubrir el defecto y al cerrar la zona sobrante se forma una Y. Es un colgajo random o axial, ¿no?, como el ejemplo que habíamos visto. Se dibuja una B, se avanza y este espacio puede cerrarse, entonces esta figura se convierte en una Y, BY, ¿no? También, por ejemplo, tenemos otro tipo de lesiones, generalmente lo utilizamos en úlceras sacras grandes, entonces se dibuja la B a los costados y se avanza. Como esta úlcera es muy grande, este colgajo va a cubrir la mitad, ¿no?, va a cubrir la mitad. Y ahí tenemos un colgajo BY bilateral. También lo podemos hacer solamente para llevar tejido, sin necesidad de que haya una úlcera, como el caso de este paciente que tiene una secuela de una fisura labial. Entonces tiene acá un déficit de tejido. Entonces cuando nosotros levantamos el labio, vemos que tiene esta curvatura, porque le falta volumen. Entonces hacemos la B, llevamos tejido, ¿no?, de tal forma que se mantiene ya la línea, hemos llevado tejido y cerramos completamente. Entonces ya no va a tener esa muesca que normalmente presenta, como es el caso de este paciente, ¿no?, en la que se muestra la muesca, acá le falta la. Entonces se dibuja la B y se lleva completamente para cubrir el defecto,
Entonces aquí ya no se nota esa muesca, aquí ya está completa. De a llevar tejido. Colgajo de avance. Tenemos que a veces hay cáncer que se localizan en el margen de la oreja. Por lo tanto, podemos utilizar este colgajo. Sabemos que hay una arteria que va a nutrir esta porción de la oreja, ¿no? Entonces, podemos hacer un corte y podemos avanzar, ¿no? Colgajo de avance o de deslizamiento, ¿no? Miren el ejemplo, miren el tamaño de esta oreja. Entonces se ha hecho el corte, se ha levantado el hélix, ¿no? Y se ha avanzado. La oreja está más corta, pero la paciente pues no ha perdido toda la oreja. Entonces, como decían, así en tono de broma, si esto en otros sitios pues lo hubiesen amputado, ¿no? Entonces aquí se ha reconstruido la oreja. Otra forma de avance, también tenemos, ante esta úlcera podemos hacer 2 incisiones y levantamos el colgajo y esto se lleva para cubrir el defecto. Se va a cubrir este defecto, ¿no? Entonces, pero cuando se avanza, acá hay una tensión en esta porción. Entonces, se hacen unos cortes y se va a retirar unos triángulos que van a ser similares a lo que se está avanzando para que este tejido pues no redunde y no quede mal. Esto se llama triángulo de Buró, ¿no? Preferimos hacerlos hacia afuera para impedir que se corte la circulación a esta altura. También se puede hacer igual un corte hacia adentro, ¿no? Esto se llama backcut, pero generalmente no lo utilizamos mucho de esta forma. Ahora vamos a hablar sobre los colgajos de rotación. El colgajo de rotación, el lado del colgajo es 100% el lado del defecto y el borde del arco es 5 veces el borde del defecto. Son colgajos random. Miren, cuando nosotros tenemos un defecto, ¿no? Lo vamos a hacer en esta forma triangular y vamos a hacer que este arco sea 5 veces el tamaño de este defecto. Entonces, por lo tanto, la piel, como se puede estirar, va a llegar a cubrir el defecto. Pero aquí va a haber mucha tensión. Entonces, aquí es donde se hace el triángulo de Buró hacia afuera o el backcut hacia adentro, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir esa tensión, ¿no? Preferimos siempre hacerlo hacia afuera. Miren, por ejemplo, esta lesión en el dorso de la nariz. Entonces, el lado del colgajo está al 100% del lado del defecto. Entonces se va a levantar este colgajo, miren, completamente, y se va a avanzar para cubrir ese defecto. Acá hay hueso, ¿no? Expuesto. Se hace la limpieza de este tejido y se va a llevar a cubrir ese defecto, ¿no? Entonces, miren, este tejido es un tejido de rotación y se ha terminado en una V, que esto es factible de que se pueda cerrar directamente. Entonces aquí lo único inconveniente es que las cejas, pues la distancia de las cejas, pues va a ser menor porque esto se va a llevar hacia el centro, se va a avanzar. Y aquí se va a formar una redundancia de tejido. Por lo tanto, esto se ha sacado para que quede todo parejo, ¿no? Y al final, miren, este es el resultado final. Acá está la V, lo que se cerró, el tejido que se ha cicatrizado, ¿no? Muy aceptable. Estos son ejemplos de colgajos de rotación. Ahora vamos a ver un colgajo de transposición. Aquí la diferencia con el de rotación es que el lado del colgajo es más del 100% del lado del defecto. El excedente es piel sin defecto.
es un colgajo random. Deja a veces un colgajo, un defecto secundario. ¿Por qué es de transposición? Porque va a transponer una porción de piel sana, transpone una piel sana. Si este es el defecto, este es el diseño del colgajo, como ustedes verán, el colgajo es mayor, es más grande, y en lo que va a pasar por un pedazo de piel sana. Por eso es transposición. En algunos casos dice, va a dejar un defecto secundario. Este defecto secundario se puede injertar. Entonces, ¿pero por qué no injertamos directamente? Porque aquí a veces hay estructuras nobles. Entonces tenemos que darle la cobertura. Y acá a veces queda expuesto músculo. Sobre el músculo sí se puede injertar. Entonces, este es un colgajo de transposición. Miren, acá un defecto, una cicatriz. Este es un colgajo de Lindbergh, ya lo vamos a explicar. Pero se hace el diseño, se levanta este colgajo completamente y se va a cubrir el defecto. Se ha sacado todo este defecto, ¿no? Miren, completamente se ha movilizado, todo esto acá se levanta y se lleva a cubrir. Esta puntita va a llegar acá y esta otra punta va a cubrir este defecto, ¿no? Entonces, al final ya hemos movilizado y esta punta se va a unir con esta. Entonces, hay un cierre completo y no hay defecto secundario, no queda este defecto, ¿ya? Todo se ha cerrado con este colgajo. El colgajo de interpolación es un colgajo que se moviliza para cubrir un defecto cercano pero no adyacente. El de rotación, transposición están adyacentes. En cambio, esta interpolación no, dejando un puente cutáneo entre esta y el pedículo. El pedículo puede ser subcutáneo o bien permanecer sobre la piel sana hasta su sección y liberación posterior. Va a depender cómo lo utilicemos. Entonces, por ejemplo, este colgajo de interpolación está cercano, pero no está adyacente. Este es el colgajo y este es el defecto. Entonces tenemos que levantar este colgajo, llevarlo a cubrir este defecto, ¿no? Y este defecto, pues cerrarlo, y eso se mantiene ahí, unido, ¿no? Se va a mantener este colgajo unido durante 14 días o 3 semanas para esperar que de la zona receptora se formen los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces lo pueda nutrir esta porción. Posteriormente, después de 3 semanas, se corta, ¿no? Y esto de acá se devuelve o si no también se corta y se cierra completamente, ¿no? Entonces, esta es la parte final del colgajo, ¿no? Miren, por ejemplo, esto de acá puede servir para esto, ¿no? Hay unas lesiones en la nariz, se dibuja el colgajo de interpolación que está cercano, pero no está junto, se lleva, se cubre el defecto, ¿no? Y se deja ahí durante 3 semanas. Como esto no es posible que esté mucho tiempo, después se corta, se devuelve parte del colgajo y ya queda la úlcera cerrada, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Se puede sacar piel de esta zona, ¿no? De la pared lateral de la nariz y este colgajo pues tiene un vaso sanguíneo, se tuneliza y va a servir para un defecto en el mentón. Entonces puede hacerse por debajo, también puede movilizarse este tejido. Levantamos la piel y por ahí lo vamos a meter de tal forma que esto cierra completamente y este colgajo se ha utilizado para el defecto del mentón, ¿no? Son colgajos de interpolación. Vamos a ver ahora un colgajo bilobulado. Es un colgajo de transposición en la que el colgajo primario es transpuesto al defecto inicial. El diámetro del colgajo secundario es la mitad del colgajo primario. Vamos a ver, si este es el defecto, este colgajo está al lado del defecto. Se llama colgajo primario. Pero ¿qué pasa? Que a veces esto no puede cerrar completamente. Entonces tenemos que diseñar un colgajo secundario que va a ser la mitad del colgajo primario
para que cubra ese defecto. El primario cubre el defecto y el secundario cubre el defecto que va a dejar el primario. Y el secundario, como es más pequeño, puede cerrar directamente. Vamos a ver un ejemplo. Esta paciente tiene un cáncer. Miren esta lesión. Es un cáncer. Entonces vamos a diseñar un colgajo bilobulado. Vamos a sacar la lesión con un margen de 0.5 centímetros. Vamos a levantar completamente el colgajo. Miren, el colgajo primario está al lado del defecto. Se ha movilizado el colgajo. El primario ha cubierto el defecto. El secundario ha cubrido parcialmente el defecto del primario. Y este se cierra completamente. ¿Por qué no se cierra completamente este? Porque si lo cerramos, va a elevar más el ala de la nariz. Entonces lo va a deformar. Entonces tenemos que darle cierta cantidad de tejido para que no lo eleve de esta forma. Miren, aquí lo he elevado. Pero después, conforme pase el tiempo, esto va a ir mejorando, ¿no? Entonces, lo que antes estaba bien elevado, mantiene un poco, pero ya no es tanta la diferencia. Entonces, miren cómo cicatriza esta paciente. La evolución fue buena. Acá está la cicatriz del colgajo secundario, aquí está el colgajo secundario y aquí está el colgajo primario, ¿no? Entonces, a la paciente se le ha retirado un cáncer de la punta nasal. Ahora vamos a ver el colgajo de Lindbergh. También es un colgajo de transposición para defectos romboidales con ángulos de 60 y 120 grados, ¿no? En el diseño del colgajo, la diagonal, miren, este es un colgajo romboidal que tiene 120 grados y 60 estos ángulos. Tienen los mismos lados, el tamaño. Tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. En el diseño se hace la prolongación de la diagonal menor, en este caso hacia arriba, y de ahí la prolongación de uno de los lados. Este colgajo de Lindbergh va a tener 4 alternativas de poderlo desarrollar. En este caso, cogemos donde hay mayor cantidad, mayor de piel. Entonces se levanta completamente el colgajo y se lleva a ocupar la posición del defecto y esto va a cerrar completamente, ¿no? Entonces todo esto se libera para que pueda movilizarse. Cierra y no va a quedar un defecto secundario, ¿ya? Entonces miren aquí, este paciente tenía un cáncer también en el ala de la nariz. Por lo tanto, se dibujó el colgajo romboidal, la diagonal menor, la prolongación de uno de los lados, ¿no? Aquí lo tenemos, y aquí se está movilizando el colgajo. Se sutura, ¿no? Y cierra completamente. Y después de año y medio, miren, la evolución fue buena, una cicatriz casi imperceptible, ¿no? Ese es un colgajo de Lindbergh. Parecido al colgajo de Lindbergh es el colgajo de Dufour-Mentel. También es de transposición. También se utiliza un colgajo romboidal, pero la diferencia va a estar en que esto tiene 150 grados y este tiene 30 grados. En el diseño también se utiliza la diagonal menor. Se hace la proyección de la diagonal menor, pero ya no se hace la prolongación de uno de los lados, ¿no? Sino que se hace la prolongación de un lado hacia la parte externa. Entonces tenemos otro triángulo que se forma. De este otro triángulo se forma la bisectriz, que es una línea que va a dividir este triángulo en dos partes iguales. Y ahora vamos a utilizar la diagonal mayor. Hacemos una proyección de la diagonal mayor. Por lo tanto, cuando tenemos que movilizar este colgajo, la distancia del punto C va a ir hacia el A.
y esta distancia es menor que con el colgajo de Lindbergh. Igual, el punto E también se va a movilizar en menor proporción para llevar hasta el lado D. Esta punta va a ir hacia el lado D. Entonces, pero miren, como este colgajo se va a levantar completamente, hay mayor cantidad de superficie. Por lo tanto, este colgajo es más seguro. Se va a movilizar menor distancia, por lo tanto, no va a haber mucha tensión. Y también va a cerrar completamente. Entonces, no hay problemas en que quede defecto secundario. Miren, otro paciente con otro cáncer en la base de la nariz. Se saca la lesión, se hace la proyección de la diagonal menor, la prolongación del lado, la bisectriz y aquí está la diagonal mayor. Se levanta todo el colgajo, se lleva a su sitio y miren cómo puede cerrar completamente. Y se ha sacado todo este defecto, ¿no? Entonces, este es el colgajo de Dufour-Ventel. Nos queda poco tiempo. Entonces, vamos a ver ahora lo que son Z-plastías. También son colgajos de transposición. El cuerpo de la Z es la cicatriz, luego con una inclinación de 60 grados se dibujan los brazos y se transponen los colgajos. La cicatriz rota 90 grados y se va a ganar 75% de longitud, ¿no?, de la cicatriz. Hay algunas reglas, como el ángulo mínimo utilizado es 30 grados, porque cuando se hace ya menor, esto va a provocar necrosis en las puntas. Entonces ya no le llega buena irrigación. En la mayoría de los casos, las Z-plastías se hacen con ángulos de 45-60 grados. Y son las que dan mejor resultado. Si se trata de una cicatriz larga, es mejor realizar varias chicas que una o dos grandes. La sutura debe ser cuidadosa en la punta y los bordes de los colgajos para evitar necrosis. Entonces, en las puntas siempre utilizamos una sutura que se llama de Gillies. Miren, aquí tenemos con ángulo de 30 grados. Esta es la cicatriz, que es el cuerpo de la Z. ¿No? Entonces, con 30 grados vamos a hacer los diseños. Y vamos a levantar estos colgajos y los vamos a transponer. De tal forma que esta punta va a ir acá y esta punta va a ir a este lado. Entonces vamos a llevar estos tejidos. Por lo tanto, al transponer estos tejidos, esta cicatriz, ¿no?, la longitud ahora de los tejidos va a aumentar un 25%. Cuando lo hacemos con ángulos de 45 grados, esta longitud aumenta un 50%. Y cuando lo hacemos con ángulos de 60 grados, miren, vamos a tener mayor cantidad de tejido que vamos a transponer. Esto va a aumentar un 75%. Entonces, esto es importante. 30 grados, 25%. 45 grados, 50%. Y 60 grados, 75%. Un ejemplo. Tenemos este paciente que sufrió una herida cortante con una cicatriz en contra de las líneas. Por lo tanto, cuando este paciente sonríe, ¿no?, jala la piel y enseña la encía. Vamos a hacer el diseño de una Z-plastía para aumentar la longitud de esta cicatriz. Y aparte después se va a colocar injerto de grasa, ¿no? Entonces tenemos que se hace la cirugía, miren, esta puntita va a ir acá y esta punta acá. Ahora lo vemos. Se ha hecho la Z-plastía, se ha colocado grasa y ahora tenemos que el paciente antes jalaba la cicatriz, pero ahora le pedimos que abra la boca, que enseñe los dientes y ya no va a jalar, ya no va a enseñar la encía, porque ya no retrae. Entonces tiene una buena evolución. Y miren, con el injerto de grasa, pues se ha mejorado también
¿no? Ya la cicatriz no está deprimida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tratemos de suturar en primera instancia, ¿no? Si están en contra de las líneas, pues va a producir esta cicatriz retráctil y vamos a tener problemas. Podemos hacer varias setaplastías, ¿no? A ver, rápidamente, 4 colgajos, ¿no? Entonces, setaplastía con ángulo de 90 grados, ¿no? Y estos colgajos se dividen en dos mitades y se van a transponer los colgajos. Entonces, este colgajo 3 va a ir acá encima, el colgajo 1 acá se interpone con el colgajo 4 y el 2 va hacia afuera, de tal forma que se aumenta la longitud, ¿no? Entonces, esto se utiliza pues para cicatrices en axila, por ejemplo. Esta paciente sufrió una quemadura, se está haciendo estos colgajos, se va a transponer y ahora la paciente, después que se hace la cirugía, pues ya puede movilizar y levantar más el brazo, ¿no? Entonces, miren antes con un ángulo menor de 90 grados y ahora con un ángulo mayor de 145. Entonces, se pueden utilizar estos colgajos en muchas ocasiones, ¿no? Colgajos a distancia. Estos van a desplazar tejido de una región anatómica a otra. Los locales lo hacían dentro de una misma región anatómica. Directo en un tiempo operatorio, por ejemplo el TRAN. Este colgajo TRAN lo van a ver con la clase del doctor Enrique Ríos, que hace reconstrucción de tronco. Y los indirectos que se hacen en dos tiempos operatorios, ¿no? Como el colgajo inguinal y los libres, ¿no? Los colgajos a distancia, miren, van de una región anatómica, de una zona donante, a otra región anatómica. Entonces, del tronco a la cara. O para un colgajo abdominal que sirve para hacer la reconstrucción de mano o de dedos, ¿no? O un colgajo submamario también que puede servir para la reconstrucción de dedos, o un delto pectoral que puede servir para la reconstrucción del mentón. Colgajos a distancia, ¿no? Esta es la parte antigua, ¿no? Que antes, pues, a los infieles y a los ladrones, pues, les cortaban la punta de la nariz. Entonces, para hacer la reconstrucción, utilizaban estos colgajos saltarines, ¿no? Sacaban un colgajo del abdomen, lo llevaban al antebrazo, lo dejaban ahí durante 3 meses y después cortaban esto y este colgajo ya lo llevaban para hacer la reconstrucción de la nariz y lo dejaban ahí también durante 3 meses porque no se sabía mucho sobre la circulación. Ahora no, ahora ya se hace la reconstrucción de la nariz, como ustedes han visto, con colgajos locales, ¿no? Esta es la parte del colgajo del TRAN, ¿no? Colgajo a distancia directo. Se saca una porción del abdomen y esto se lleva a la reconstrucción de la mama. Entonces, y el abdomen se cierra completamente. Se aprovecha como para hacer una abdominoplastía. Esta paciente pues va a ganar forma. Aparte de que esta mama está muy grande, se le ha hecho una reducción de mama, ¿no? Se le ha formado un nuevo ombligo y la cicatriz viene, lo cubre pues con la truza, ¿no? Esta mama se ha reconstruido, colgajo TRAN. El colgajo inguinal, mire, se levanta el colgajo inguinal, ya lo vamos a ver en la descripción, y puede servir para cubrir pues defectos, ¿no? En la mano, ¿no? O puede ser en otras regiones, ¿no? Pero generalmente se utiliza para hacer una reconstrucción de mano, ¿no? Miren, al final esto queda un poquito grueso, pero después se hacen liposucciones y esto se va a ir adelgazando. Colgajo inguinal. Y por último tenemos los colgajos libres, ¿no? En las que se eleva el colgajo con su pedículo arteriovenoso, ¿no? Este se identifica y se anastomosa a otros vasos del área y se va a servir pues con una nueva irrigación, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el colgajo radial.
Acá tenemos un colgajo libre anterolateral del muslo, ¿no? Este es un defecto. Se saca este colgajo del muslo y se va a llevar, se desprende completamente y se lleva hacia la zona receptora, ¿no? Y después de un tiempo, ya lo ven ustedes, está cicatrizado. Colgajo libre. Esto mucho se está utilizando ahora, porque es delgado, ¿no? Y cubre el defecto. Miren toda la exposición ósea, tendinosa, y al final se salva la pierna. Otro colgajo libre, por ejemplo, miren, colgajo radial, se utiliza esto porque es delgado. Entonces vamos a levantar todo este colgajo, se van a separar todo con sus vasos sanguíneos, ¿no? Y esto va a servir pues para la reconstrucción de un pene, ¿no? Se va a anastomosar, miren. Se hace la reconstrucción, se hace la anastomosis, los vasos con técnicas microquirúrgicas, y se utilizan pues nylon 10, 12 ceros, ¿no? De acuerdo a los vasos. Miren, aquí se ha colocado una sonda vesical y se ha recubierto de piel para formar la uretra, ¿no? De tal forma que, miren, acá está la uretra, no, perdón, la sonda, y que está recubierta de piel, de tal forma que se forma como un tubo y puede formarse la neuretra, ¿no? Miren. Y cuando termina, pues movilizan los colgajos y se cierra completamente, ¿no? Al final, este paciente, pues, conserva su identidad, ¿no? Masculina. Ahora vamos a hablar sobre los colgajos musculares. Ustedes saben que cada músculo superficial provee conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas a la piel sobrepuesta. Esto va a permitir incluir el segmento de piel con el colgajo muscular subyacente. Patrones de circulación. Está basada en pedículos específicos que entran al músculo entre su origen e inserción. Generalmente una arteria va acompañada de una o dos venas. El pedículo dominante, ¿no?, es crítico para la supervivencia muscular. Cuando hay múltiples pedículos, generalmente uno es dominante, ¿no? Los pedículos es por donde entran los vasos sanguíneos. Pedículo menor son no dominantes, y pedículo secundario son serie de vasos segmentarios que pueden nutrir al músculo a pesar de ligar el vaso dominante o mayor. Entonces, Mates y Nahai, ellos describieron, estudiaron todos los músculos y los clasificaron en 5 grandes grupos. Entonces tenemos que el tipo 1 tiene un pedículo vascular, el tipo 2 tiene un pedículo dominante y pedículos menores. El tipo 3 tiene 2 pedículos dominantes, o sea que con cualquiera de estos puede nutrir al músculo. El tipo 4 tiene pedículos vasculares segmentarios, o sea, un vaso se encarga de la irrigación de determinada parte del músculo. Y el tipo 5 tiene un pedículo dominante y pedículos segmentarios secundarios. Entonces, este músculo puede nutrirse por cualquiera de los dos, ¿no? Este es un ejemplo del gran dorsal. Entonces, Mates y Nahai pues dividieron a todos los músculos superficiales en estos 5 grandes grupos. El tipo único, nuevamente, es un único pedículo vascular que entra al músculo y puede ser elevado sobre este pedículo. Tenemos como ejemplos el abductor del meñique, el abductor corto del pulgar, el anconio, el primer interóseo dorsal, el gastronemio, tensor de la fascia lata y el vasto externo, ¿no? Los que más utilizamos en la cirugía son el gastronemio y el tensor de la fascia lata.
¿ya? Por eso está en rojo. Y ojo, y estas son preguntas de examen, ¿no? Tenemos aquí el tensor de la fascia lata, que viene del espinilíaco anterior superior, se va hacia el trocánter y al tracto iliotibial. Sirve para la reconstrucción de úlceras trocantéricas. Se hace el diseño del colgajo, se hace la limpieza quirúrgica, miren, y se hacen las incisiones, y al final esto se va a movilizar. Va a cerrar completamente. Y se deja siempre un drenaje, ¿no? Para que por gravedad pues se eliminen los restos sanguíneos que puedan quedar. Entonces tenemos otros ejemplos, miren, de una úlcera trocantérica, también espinilíaco anterior superior, trocánter y el tracto iliotibial. Y más o menos entre 8 a 12 centímetros entre el vaso, ¿no? Y de aquí va a irrigar, es el responsable de todo ese territorio cutáneo. Entonces vamos a levantar este colgajo, vamos a cubrir el defecto, miren, se cubre el defecto, pues, y se cierra completamente. Cuando este colgajo, les dije, tiene menos de 8 centímetros de grosor o de ancho, se puede cerrar completamente, ¿no? Miren, y aquí estamos cerrando completamente. Están viendo que se ha cerrado completamente. A veces hay un poco de sufrimiento en esta esquina porque hay mayor tensión, pero los tejidos llegan fácilmente. El de tipo 2 tiene un pedículo dominante y pedículos menores. El músculo sobrevive cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Tenemos como ejemplos el abductor del primer y quinto dedo, del pie, el coracobraquial, flexor cubital del carpo y flexor corto de los dedos, el gracilis, el bíceps femoral, peroneo lateral, platisma, recto femoral, el sóleo, esternocleidomastoideo, trapecio, tríceps y vasto medial. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, al gracilis, que se va pues desde la sínfisis del pubis pues hasta prácticamente la tibia. Entonces es un músculo delgado, ¿no? Plano. Por acá entra su pedículo, ¿no? Su inervación. Entonces el pedículo entra muy proximal. Entonces este músculo puede movilizarse y puede cubrir grandes áreas, ¿no? Miren, acá se ha hecho un corte y se ha desinsertado a gracilis. Y tenemos aquí el músculo que se puede movilizar y puede llevarse a diferentes zonas. Cuando lo llevamos como colgajo libre, pues imagínense, puede cubrir esta zona que están expuestas y como es delgado, sobre el músculo se injerta, ¿no? Y no va a producir mucha deformación. Antes, estoy hablando hace 20, 25 años, se utilizaba un colgajo del gran dorsal para cubrir estos defectos cuando se quería salvar. Entonces se llevaba tremendo cantidad de tejido, pues que producía mucha deformación. En cambio ahora miren, con este colgajo, con su injerto, pues no hay mucha alteración, ¿no? Y se ha cubierto esta zona, ¿no? Con estos tejidos nobles. Igual, también este paciente tenía una osteomielitis, entonces se hace una limpieza, se retira todo el tejido que está necrosado y se va a llevar el colgajo, ¿no? El colgajo libre para darle cobertura, nueva irrigación, mejorar la irrigación y su injerto. Miren, el injerto primero se pone de este color y después el injerto va a sembrar en la parte que queda en contacto con el músculo, va a sembrar las células y de ahí se va a desprender, ¿no? Y va a quedar de este color. Entonces tenemos que tener cuidado porque este injerto también puede oscurecerse. Entonces también hay que darle cremas y bloqueador solar para que se mantenga, ¿no? Miren, a un año y acá a los 3 meses. Otro colgajo músculo cutáneo del gracilis, ¿no? Esta señora pues tenía un cáncer, ¿no? En la región perineal
se hace la extirpación de la vagina y todo lo demás, y se movilizan los dos músculos gracilis. Uno para cubrir la parte interna y otro para cubrir la parte externa, ¿no? Entonces, por supuesto que el músculo pues se desepiteliza, ¿no? Entonces se cubre, pero al menos se le hizo la resección de todo este cáncer que tenía esta paciente. Colgajo músculo cutáneo gracilis bilateral, ¿no? Ahí está el músculo gracilis. Otro para la reconstrucción y protección de una bolsa escrotal también, ¿no? Se ha colocado el músculo gracilis y se ha injertado. Ahora vemos el tipo 3. El tipo 3 les dije que tiene dos pedículos dominantes y cada uno puede nutrir al músculo por separado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el glúteo mayor, el músculo intercostal, el orbicular de la boca, el pectoral menor, recto del abdomen, serrato anterior, el músculo temporal, ¿no? Siempre los que están con rojo son los que más usamos. Miren acá, el glúteo, ¿no? Que viene desde el sacro, la cresta ilíaca, y se va a insertar en el... Entonces esta disposición tiene los músculos, las fibras musculares. Lo vamos a utilizar para la reconstrucción de úlceras sacras, ¿no? Miren aquí, una úlcera sacra grande. Vamos a utilizar el músculo glúteo mayor, la porción superior, ¿no? De un lado, del lado derecho, y la porción inferior del lado izquierdo. Se va a movilizar el músculo, se une al centro, entonces ya tenemos cubierta esta zona. Otra úlcera grande también, vamos a hacer dos colgajos en B. Miren cómo están unidos los colgajos por la parte inferior. Entonces, todo esto se une, se sutura y este es el resultado final, ¿no? Y este paciente ya no va a tener esta úlcera. Entonces, pero tiene que explicársela a la familia cuáles van a ser los cuidados, ¿no? de este paciente. Se puede utilizar para una úlcera isquiática también, ¿no? Miren cómo vamos a realizar el exéresis de esta úlcera. Vamos a pintar con azul de metileno, lo vamos a fijar con agua oxigenada y eso nos va a servir de guía, de tal forma que cuando nosotros estemos sacando la cicatriz con esta úlcera, vamos a ir avanzando. Si nosotros hacemos un corte y vemos que hay azul de metileno, quiere decir que nos estamos metiendo en la bursa. Entonces tenemos que sacar la bursa íntegra. Y esta parte de acá es la parte del isquio, que tenemos que sacarlo, limarlo para que no vuelva a ser otra úlcera. Entonces ya lo vamos a ver esto en la clase de úlceras por presión. Entonces al final se hace el diseño, se moviliza el colgajo y se cierra la herida, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos cerrada completamente. El tipo 4 son pedículos vasculares segmentarios, generalmente de igual tamaño. Cada pedículo aporta irrigación a una porción del músculo. Puede seccionarse dos o más, limitado número de pedículos y transponer una porción del músculo. Se dice que si este músculo tiene, por Doppler se investiga y tiene 8, por ejemplo, vasos, vamos a conservar la mitad más 1, o sea, 4 más 1, 5. Y si conservamos 5, podemos asegurarnos la supervivencia de todo el músculo. Ejemplos: extensor y flexor del pulgar, extensor y flexor del primer dedo del pie, el oblicuo externo, el sartorio, pero lo que más utilizamos es el tibial anterior, ¿no? Esta es la ubicación del tibial anterior, la porción anterior de la pierna, ¿no? Entonces,
va a proteger parcialmente a la tibia, ¿no? La tibia no está protegida completamente. Entonces, y miren, por la parte posterior son los vasos segmentarios que lo van a nutrir. Entonces, si nosotros, este tiene 2, 4, 6, 8, si conservamos 5, entonces nos aseguramos que este músculo sobreviva, ¿no? Cortamos aquí y podemos movilizar este músculo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace el borde lateral de la tibia. Vamos a hacer la incisión 2 centímetros posteriores y de ahí vamos a identificar, ¿no?, al músculo. Se identifican las perforantes y se va a tratar de conservar el mayor número de perforantes posibles. Se va a cortar la parte distal y se va a movilizar, ¿no? Miren el arco de rotación, hasta dónde y dónde va a cubrir este músculo, ¿no? Tipo 5, un pedículo dominante y pedículos segmentarios. Estos van a entrar por los dos polos opuestos del músculo, y el músculo puede sobrevivir en base a su pedículo dominante o a sus pedículos segmentarios. Tenemos como ejemplos el oblicuo interno, el gran dorsal y el pectoral mayor. Lo que más utilizamos es el gran dorsal y el pectoral mayor. Miren, aquí está entrando por la arteria tóraco-dorsal y por las arterias vertebrales. Entonces, se puede levantar este colgajo, ¿no?, y se puede llevar para cubrir partes del húmero, ¿no?, parte de la región mamaria anterior. Mucho se utiliza para la reconstrucción de mama. O si se corta el pedículo tóraco-dorsal, se conservan las vertebrales y se puede utilizar para hacer toda la reconstrucción de la espalda. Entonces, es muy útil estos músculos, ¿no? Miren las arterias perforantes vertebrales. Son gruesas, se pueden identificar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede llevar ese tejido, ¿no? Acá tenemos la arteria tóraco-dorsal, ¿no?, que es rama de la arteria axilar. Se va a utilizar esto y podemos utilizarlo con una isla de piel. Si lo utilizamos con una isla de piel, tenemos el músculo y esta isla de piel. Todo esto nos va a servir para llevar a la reconstrucción, ¿no?, de la mama. Como esto no va a ser suficiente para que una mama tenga el volumen adecuado, le vamos a colocar un implante debajo del músculo, ¿no? Entonces, van muy bien. Miren, por ejemplo, acá esta señora pues la habían mastectomizado, no tiene el músculo, porque antes hacían incisiones muy radicales, hasta con disección axilar. Entonces, se ha llevado el músculo, se ha colocado un implante, y para que la otra mama no quede tan pequeña, se ha colocado otro implante, ¿no? Por supuesto que este implante es de menor tamaño que el otro, pero ese es para la reconstrucción. Y por último, vamos a hablar ahora sobre los colgajos fasciocutáneos. Definición: es un colgajo que incluye piel, tejido celular subcutáneo y fascia profunda. Está mejor vascularizado que los colgajos cutáneos porque incluye la fascia, ¿no?, con su plexo suprafacial. En algunos casos, la zona dadora no siempre tiene cierre directo. Su vascularización se basa en los plexos vasculares de la cara superficial de la fascia profunda, los cuales están irrigados por arterias perforantes que atraviesan la fascia profunda y provienen de arterias sectocutáneas o musculocutáneas, ¿no? Como ya les habíamos dicho, esta es la fascia, entonces su irrigación va a provenir de arterias sectocutáneas o musculocutáneas. También está indicado para cobertura de partes nobles, movilizar tejidos sin pérdida de función motora, ¿no? Hay una escasa morbilidad de la zona donante y hay la necesidad de conservar ejes arteriales principales. El lecho receptor esté sin contaminación y se necesita cubrir zonas de poco grosor.
Clasificación de Corman-Lambertin, Matessina-Hyde y Nakajima. La que vamos a utilizar más es la de Corman y Lambertin. Corman y Lambertin lo clasifican en 4 grandes grupos. A, perforantes faciocutáneas múltiples, entran en la base del colgajo y se extienden en toda su longitud. La B es una perforante faciocutánea única de tamaño moderado. Y la C, múltiples perforantes pequeñas a lo largo del septum facial. La irrigación está en el colgajo. D es igual que el C, pero con un colgajo osteomiocutáneo, ¿no? El D es igual que el C, pero le agregamos hueso. Entonces tenemos el A. Son perforantes faciocutáneas múltiples, ¿no?, que entran en la base del colgajo y se extienden en toda su longitud. Entonces muchas perforantes entran. Entonces el colgajo, cuando se moviliza, va a movilizar con todas estas perforantes. La B es una perforante única de tamaño moderado que va a entrar al colgajo y va a irrigar esa porción de tejido. La C son múltiples perforantes, pero que estos vasos van a estar en el septum. Entonces, cuando uno lo moviliza, este colgajo tiene que movilizar con todo el septum, tiene que disecar bastante, ¿no? Y la irrigación, pues, ya está en el septum y va a irrigar el colgajo. Y el D es similar que el C, también tiene que estar con el septum, pero aparte se le puede agregar una porción de hueso, ¿no?, que esto va a servir para algunas reconstrucciones. Variantes de los facioccutáneos: en península, en isla, facio adiposo, facio facial, ¿no? En península, cuando se utiliza todo el colgajo, ¿no?, tanto la fascia hasta la piel, toda una península. En isla, cuando parte de la piel se utiliza con el colgajo facial. Faciocutáneo en isla. Facio adiposo, se utiliza la fascia y la grasa. Y facio facial, cuando solamente se utiliza la fascia, ya no se utiliza la piel, y esto va a cubrir la zona donante. Vamos a ver unos casos clínicos. Entonces tenemos, por ejemplo, el colgajo tóraco-dorsal, el pedículo, son las perforantes de las intercostales 6-7 más la epigástrica, es tipo A, de Corman-Lambertin, y sirve para la reconstrucción mamaria. Entonces, miren, aquí tenemos una paciente que ha sido mastectomizada. Aquí utilizamos este colgajo, ¿no?, que va a estar desde el borde inferior, ¿no?, de la areola, más o menos 4 a 6 centímetros. Hacia la parte inferior se hace una incisión vertical y este tejido se va a levantar y se va a colocar aquí. Y este D se va a unir con el B, ¿no?, y esto va a formar un bolsillo. Y en este bolsillo, pues, vamos a utilizar una prótesis, ¿no?, porque este tejido es muy delgado. Entonces se coloca la prótesis y se va a cerrar completamente. Aquí nosotros tenemos, miren, esta puntita estaba acá, se ha movilizado, se ha creado el bolsillo y se está colocando la prótesis por dentro. Entonces esto de acá se cierra completamente y ya queda la forma de la mama. Y la otra mama probablemente es más grande, que se está haciendo el cierre, ¿no? De tal forma que, miren, esta es la paciente mastectomizada, se ha utilizado el colgajo, se ha puesto la prótesis y también se ha puesto una prótesis en la otra mama, ¿no?, para que no quede tan pequeña y queden simétricas. Y este es el resultado final. Miren, esta puntita antes estuvo acá. Entonces, como todos tenemos un gordito acá que nos sobra, esto es lo que estamos llevando. Como esto tiene menos de 8 centímetros, se puede cerrar completamente. Y por lo menos esta señora pues ya tiene unas mamas
simétricas. Pero ¿qué le falta aquí? Le falta la areola y el pezón. Entonces, cuando los pacientes tienen mayor nivel cultural, entonces ellos van a pedir que, o exigen que la reconstrucción sea mejor. Entonces, ¿qué se hace? En algunos casos, ahora más fácil, lo tatúan. Pero antes, ¿qué hacíamos? Sacábamos piel de los labios mayores, que son una piel oscura, que es casi parecida, ¿no? Entonces, y hacíamos la reconstrucción de la areola. Pero quedaba algo liso. Entonces, se notaba pues siempre la diferencia. Entonces, para los corpúsculos de Montgomery que tiene acá la areola, pues se sacaba injerto de cartílago, se hacían pedacitos y se colocaba en el lecho antes de colocar el injerto. Entonces ya le daba otra apariencia similar. Pero después se quejaban de que no tenían el pezón. Entonces también se hace unos colgajos como en hélice, como en aspa de molino, y se forma el pezón. Entonces, conforme las exigencias de los pacientes van aumentando, también nos obligan a nosotros a crear nuevas técnicas para que esto sea lo más parecido posible, ¿no? Lo más simétrico. Pero se puede hacer. Ahora vamos a ver otro, el colgajo deltopectoral. Pedículo dominante, perforantes de la arteria mamaria interna, las tres primeras, tipo A de Corman y Lamberty, y sirve para los defectos en cabeza y cuello. Entonces miren este paciente que tuvo una dermatitis post-radioterapia, ¿no? Tuvo un cáncer de tiroides y miren esta radioterapia. Nosotros vamos a sacar esta cicatriz. Esta cicatriz le impide al paciente movilizarse y sobre todo que va a tener algo muy grotesco, ¿no? Heridas. Entonces esto sangra, le produce dolor, mucho fastidio al paciente. Entonces se diseña el colgajo y se va a levantar y se va a colocar en esta zona, ¿no? Miren, se hace el diseño, se hace el retiro de todo el tejido cicatricial y esto se coloca en esta zona. Se deja ahí durante 3 semanas y de ahí se corta el pedículo, entonces ya se supone que este pedículo está integrado en esta zona. Y sobre la zona que le hemos retirado esta porción de piel, se injerta, ¿no? Entonces, por un lado, y miren, también se hizo el otro lado, ¿no? Al final se injertan las dos zonas donantes y el paciente ya puede movilizar libremente su cuello. El colgajo inguinal tiene su pedículo dominante con la arteria circunfleja ilíaca superficial, tipo B de Corman y Lamberty. La utilidad, cobertura del abdomen, muslo, dorso de la mano, ¿no? Se puede utilizar en forma tubular. Y como colgajo libre se puede utilizar para el cuero cabelludo o el suelo de la boca. Aquí tenemos, miren, el músculo sartorio, los vasos inguinales, y aquí tenemos una ramita de la arteria ilíaca circunfleja superficial. Entonces, esta es la parte de la fascia, ¿no? Y este es el tejido celular subcutáneo. Entonces, cuando ya se avanza y se llega al borde lateral del músculo sartorio, ya tenemos que incluir la fascia, ¿no? Para que ese vaso esté ahí. Entonces, miren esta paciente que tenía una cicatriz retráctil en la mano, como secuela de una quemadura. Entonces, como no recibió atención, esta paciente pues tenía retraídos todos los dedos, pero los tendones, todos estaban allí. Entonces, se saca esta cicatriz y va a quedar así. Se abre el colgajo, ¿no? Se levanta el colgajo inguinal y esto va a servir pues para cubrir este defecto. Se deja ahí durante 3 semanas y luego se corta
Entonces ya la mano queda extendida, ¿no? Miren cómo queda después de sacar la cicatriz. Vamos a ver ahora el colgajo sural. Vehículo dominante, la arteria sural, tipo B también de Coleman y Lamberty. La utilidad es cobertura de tercio inferior del pie, talón y malleolo lateral. Aquí tenemos un paciente que tiene un defecto en el talón. Es muy grande. Entonces, esta es la pierna del mismo lado. Entonces, miren, esta es una zona donde puede haber irrigación en reversa. Ustedes saben que la irrigación, las arterias siempre van de proximal a distal. Pero en este caso, la irrigación va a llegar más o menos a 4 otra vez de dedo, a 4 o 5 centímetros del malleolo. Hay unos vasos que van a llegar y van a subir y van a irrigar esta zona. Entonces, basándose en ese conocimiento, pues se hace el corte a nivel de las cabezas de los gemelos, se levanta esta porción de piel y se va a incluir esta zona de tejido de fascia. Y aquí está incluido los vasos sanguíneos. Entonces, esto se va a rotar 180 grados y se va a colocar aquí para cubrir el defecto, ¿no? Miren, en este tejido, aquí están los vasos sanguíneos. Y se sutura. Este pedículo no tiene piel. En algunos casos lo pasamos por debajo de la piel y esta piel se une. Pero en otros casos preferimos, para que no haya mucha compresión, injertarlo. Entonces, miren, se injerta y la evolución es muy buena, ¿no? Este paciente salvó de la amputación. Otro colgajo, por ejemplo, es el interóseo posterior. Así como en la pierna tenemos el colgajo sural, en el antebrazo tenemos el interóseo posterior. Pedículo dominante, la arteria interósea posterior, es tipo C de Coleman y Lamberty, o sea, los pedículos están en el septum y sirve para cobertura de codo, antebrazo, muñeca, porción dorsal de la mano, la primera comisura y el pulgar. Entonces, miren, cuando tenemos una lesión en la mano, nosotros tenemos que darle prioridad para salvar los dedos en este orden. Primero es el pulgar, segundo el índice, el medio, el anular y por último el meñique. Podemos sacrificar todos estos dedos para salvar el pulgar, ¿no? Porque sin este dedo no podríamos hacer los movimientos de prensión o posición. Entonces, si no hacemos este movimiento, nos vamos a convertir como en los simios, porque ellos no pueden hacer ese movimiento, solamente ellos hacen prensión, entonces no hacen oposición, ¿no? No hacen el movimiento de pinza. Entonces, este colgajo pues se ha tomado de la parte posterior del antebrazo y se lleva para cubrir este defecto, ¿no? Se lleva para cubrir este defecto. Entonces, y miren, y al final, pues este paciente, esta es la zona donante, se llevó a cubrir este defecto y miren, el paciente puede realizar movimientos, ¿no? Aparte, este paciente, pues, de sufrir ese traumatismo, también sufrió la amputación del quinto dedo. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer. Vamos a tener un colgajo radial para salvar al segundo dedo, ¿no? Se ha tomado el colgajo radial, se ha levantado con su pedículo y se lleva para cubrir este defecto, ¿no? Y el pedículo está pues por debajo. Al final este paciente pues salvó este dedo y pues puede hacer sus movimientos en la mano. Por último tenemos un colgajo radial también que se puede utilizar para una fístula. En este caso, miren, esta fístula pues es un foco de infección. Entonces se lleva el colgajo para cubrir este defecto, se saca con los vasos sanguíneos se van a anastomosar en esta zona y se va a cubrir este defecto.
Al final sirvió para cubrir esta fístula naso-oftalmocutánea, ¿no? Y con el colgajo radial que se está anastomosando ahí. Y se cubrió toda esta fístula. Entonces, y se puso un músculo que tiene una buena irrigación, miren, ¿no? Para salvar la vida de este paciente. Entonces tenemos ahora colgajo radial cutáneo, es el tipo D, de Colman y Lamberty, con la arteria radial, y sirve para una reconstrucción oncológica. Miren, este paciente tiene un cáncer que ha tomado pues la mandíbula. Entonces se tiene que hacer una resección y tiene que sacarse este hueso. Entonces, como esto no puede quedarse así sin el hueso, entonces se está tomando pues del radial, ¿no? Y aquí está la parte ósea y se fija pues con placas y pernos, ¿no? Para que este paciente pueda ser reconstruido, ¿no? Entonces, miren la anastomosis, vasos muy pequeños, con suturas pues 12, 13 ceros, que tienen que utilizarse microscopios para poder realizar esta operación. Y al final el paciente pues se salvó, ¿no? Va a quedar un poquito deforme, pero vivo. ¿Ya? A ver, bueno, esto es todo lo que tenía que presentarles ahora. A ver, por favor, preguntas, y voy a tomar foto a la asistencia. A ver, preguntas, doctores. ¿Están ahí? A ver, Manuel Rodríguez. Sí, doctor, yo tengo una consulta. En el caso del tipo 3 de los dos películas, en el caso que hay dos películas dominantes, ¿Ya? si en caso se cortara uno, el colágeno aún mantendría en sí su supervivencia, ¿no? O sea, no se necrosaría. Ya, lo que pasa que, claro, por ejemplo, cuando hacemos los colgajos en BY, tratamos siempre de conservarlos, ¿no? Eh, Generalmente a veces movilizamos el músculo comprometiendo un vaso, ¿no? Para que el segundo pues quede con opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver a ver, para que tú veas, ¿no? Cuando nosotros utilizamos, o en mira, ¿no? Vamos a utilizar del lado derecho este colgajo que está comprometiendo la arteria glútea superior. Y en este caso vamos a movilizar la parte inferior y vamos a comprometer la arteria glútea inferior. Entonces no comprometemos siempre todo. Cuando hacemos estos colgajos en BY, vamos a movilizar el músculo, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a ver en las arterias. Entonces vamos a cortar parcialmente los músculos, no lo cortamos en su totalidad para poder llevar la irrigación. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, sí, doctor. Pero aún así, si se comprometiera un vaso, el otro pues va a suplir toda la nutrición del músculo. Por eso tiene dos pedículos principales. A ver, otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos aquí. Y por favor estudien. Les comento que todos los exámenes son nuevos, no son tomados como anteriormente los hacían del banco,
Así que por favor no se confíen, ¿ya? Todas las preguntas son diferentes y no son preguntas para jalarles. El que hace el examen soy yo, entonces las preguntas son para que ustedes aprovechen estas clases y tomen una parte positiva. La utilidad de esta clase es que, sobre todo sobre los colgajos cutáneos, porque los musculares ni los fasciocutáneos lo van a poder realizar, salvo que hagan la especialidad. Pero un colgajo cutáneo sí es factible que lo hagan. Entonces, tengan mayor énfasis. Normalmente, posterior a que yo dictaba esta clase, pues hacíamos la práctica con patitas de chancho. Ahora pues ya no es presencial, pero voy a ver la forma como lo podemos hacer de repente un sábado con los alumnos que quieran, por Zoom, lo podemos realizar esta práctica. Me parece que es muy útil y práctica para ustedes. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo coordinamos. A ver, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos aquí. ¿Ya? Si tienen algún problema de asistencia o tienen algún problema con el dictado de las clases, cualquier cosa, por favor me comunican. ¿Ya? Apunten mi número, es el 999-716049. Yo soy el doctor Burgos, entonces trataremos de solucionar su problema, ¿no? ¿Ya? Pero por favor, traten de ponerle énfasis. Ahora ustedes tienen mayor tiempo para que estudien. Ya no tienen que estar movilizándose hasta todas las sedes. La desventaja es que los pacientes pues no los están viendo y desde ya les ofrecemos, una vez que se levante la pandemia, cuando estén de vacaciones, ustedes pueden asistir a los hospitales, a sus diferentes sedes, para que vean algo, ¿no? Puedan recuperar, porque la práctica que ustedes están perdiendo realmente es invalorable, ¿no? Es invalorable. Pero lo otro es lo más importante, que conserven la vida. Hay muchos internos, ¿no? Que en su 7º año, pues, que se han contagiado, ¿no? Y también hay algunos que han fallecido, lamentablemente. Ni qué hablar de médicos, ¿no? Que están en la línea, pues, en la primera línea. Entonces, por favor, doctores, cuídense. Este virus es muy agresivo. Ya no es como el primer virus, el chino. Estos virus son más agresivos, no dan mucho tiempo de acción. Y lo peor, en los hospitales no hay respiradores, no hay camas UCI. Es un caos. La verdad es que están muriendo, los cálculos son más de 1000 diarios, ¿no? Para el ministerio dicen que son 400, 300, 400, pero realmente son más de 1000. Entonces cuídense, por favor, y cuídense y cuiden a sus familias, ¿no? Es lo único, ¿no? Los lavados de manos, usar doble mascarilla si es quirúrgica, usar su protector facial y distanciamiento, ¿no? Evitar concurrir, pues, a lugares que haya mucho público, ¿no? Entonces, viendo esto, es por eso que las clases todavía van a seguir virtuales. Para nosotros preferimos hacer las prácticas porque nos desarrollamos mejor, pero esto también pues incluye pues poner en riesgo nuestras vidas, ¿ya? Así que cuídense, doctores, estudien, es la única forma que ustedes pueden seguir adelante, ¿no? En correspondencia al sacrificio que están haciendo sus padres, ¿no? Para pagarles esta universidad, ¿ya? Pasen muy buenas tardes y ya estaremos en comunicación en cualquier momento, ¿ya? Buenas tardes, doctores. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Sí.